Bien, un día más nos despertamos, le echamos un ojo a los periódicos y vemos cómo el Banco Mundial advierte de que la economía global se encamina a una estanflación similar a la de los años 70. A ver, ¿cómo que se encamina? Llevamos dentro de una recesión desde hace ya bastante tiempo, aunque la gente intente negarlo, bueno, aunque los bancos intenten negarlo, y como os llevo diciendo desde hace mucho tiempo, siempre intentan darnos pequeñas pizcas de información para que no cunda el pánico. Por suerte, vosotros tenéis este canal donde siempre os voy a contar la verdad de lo que está pasando realmente en la economía y qué podemos hacer para prevenir esto, para intentar llevarlo lo mejor posible y sobre todo también para escapar en los momentos justos. Bien, lo primero de todo, ya sabéis que en este canal, en todos los vídeos, intentamos ayudaros un poco haciendo un sorteo para que uno de vosotros se lleve $100 en USDT y que le ayude pues un poco a pasar mejor esta crisis. Es una cantidad, pues oye, pequeña, pero que estoy seguro que a muchos de vosotros puede venir bien, pues por ejemplo, para empezar vuestra primera inversión. Ya sabéis que para participar en este sorteo, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, darle un buen like al vídeo y poner un comentario cuando acabéis de ver el vídeo sobre qué os ha parecido, cuál es vuestra opinión y cualquier cosa que queráis expresar. Y al final es que en los medios de comunicación te dicen que bueno, va a empezar esa recesión, esta inflación, etcétera, etcétera, cuando el mercado, por ejemplo, de las criptomonedas lleva ya cayendo 215 días. Es decir, aquí algo va mal. ¿Por qué no me has avisado el primer día o al menos entre los primeros 15 días, ¿no? Lo mismo pasa con los mercados tradicionales, que también llevamos aproximadamente unos 213, 215 días cayendo, o al menos estando en una zona bastante peligrosa donde ya se nos indicaba que podía pasar esto, pero sin embargo los medios de comunicación nos lo dicen aquí, en vez de habernos avisado ya en esta zona y preparar a la gente para lo que va a pasar, pero obviamente eso no les interesa. Y claro, si vamos un poquito más allá, por ejemplo al fondo ARK de Cathie Wood, que ha sido uno de los fondos de inversión más famosos del mundo, que se centraba en empresas tecnológicas, las más importantes, Estados Unidos y tal, y como veis, después del COVID fue uno de los activos que más subió, multiplicando casi por 4 su precio, y ya en este punto, en aproximadamente enero-febrero del año pasado, empezó a romper resistencias clave, empezó a caer, incluso tuvo esta formación para engañar a los inversores y siguió cayendo. Y claro, si miramos desde qué punto se empezó a dar esto hasta el día de hoy, vemos que han pasado prácticamente 500 días, es decir, ha pasado ya un año y medio y en este punto, en esta zona, nadie te estaba avisando. Incluso podríamos haber trazado alguna especie de canal de Wyckoff de distribución y nos hubiese sido bastante sencillo, al menos en este punto, ¿vale? Que desde este punto que tenemos aquí hasta el día de hoy han pasado 200 días, pero nadie en su momento decía que teníamos una recesión delante. Sin embargo, en muchos activos empezábamos a ver este tipo de formaciones y roturas de tendencia de cara a un futuro muy bajista. Pero claro, los medios de comunicación te lo dicen ya a toro pasado, ¿no? Como muchos canales de YouTube que justo cuando algo pasa es cuando te lo cuentan. ¿Y por qué no te lo han dicho antes? ¿Por qué no han sabido analizar que eso iba a pasar? Bueno, en fin, ¿no? Nos comenta aquí que también pues esta situación se asemeja mucho a la crisis de los 70, pero al igual que ya pasó en otras crisis, comentan las diferencias, ¿no? Que en este caso el dólar está muy fuerte, los incrementos de los alimentos, materias primas son inferiores a entonces, es decir, han subido al doble o el triple, pero siguen siendo inferiores, ¿no? Por eso tenemos que estar más tranquilos, ¿no? Y claro, tenemos que recordar que los bancos centrales tienen mandatos claros para la estabilidad de los precios, ¿no? Por eso está pasando lo que está pasando. Al final es lo que os digo siempre, que no os fiéis mucho de este tipo de noticias, tampoco de la televisión y de algunos medios de comunicación que siempre os intentarán suavizar un poco las cosas y os irán soltando, ¿no? Esos problemas, esas perlitas, según vaya pasando el tiempo y no directamente cuando aún podemos hacer algo y cuando aún podemos protegernos. Y especialmente con el mercado cripto cayendo de esta manera, que parece que cada día nos levantamos un poco más abajo, algo que llevaba avisándoos desde hace muchos meses, me ha parecido que lo mejor era seguir enseñándoos estrategias para poder
generar ingresos de forma pasiva y segura con monedas estables, con otro tipo de activos, e incluso también para el momento en el que el mercado empiece a recuperarse, sepamos dónde meter nuestro dinero y aprovechar las máximas rentabilidades también de forma más segura. Así que hoy por fin voy a hablaros del ecosistema de Moonbeam, uno de los más desconocidos que ya os enseñaba hace muchísimo tiempo, pero que ha ido añadiendo nuevas oportunidades que podemos aprovechar en estos tiempos bajistas. Para empezar, bueno, un repaso por encima. El ecosistema de Moonbeam pues fue una de las primeras parachains, creo que si no la primera, que salió en Polkadot. Llegó a valer $15, actualmente está 15 veces por debajo de su precio, o sea, está a $1, está de oferta, y tiene un market cap de 300 millones aún así. Es decir, muchos proyectos en este bear market bajaron muchísimo de market cap, pero Moonbeam sigue estando en la posición número 99 de todo el ranking y mantiene esos 300 millones, incluso estando 15 veces por debajo. Es decir, imaginaros la cantidad de dinero que había aquí cuando estaba en $15, básicamente unos 4.500 millones, una locura. Esto obviamente quiere decir que es un proyecto fuerte, de hecho es una de mis blockchains favoritas de cara a su tecnología, pero en el día de hoy nos vamos a centrar en su DEX principal, que es StellarSwap, que también podemos echarle un ojo en CoinMarketCap. Vemos que apenas tiene market cap. ¿Por qué? Porque cuando salió el token pudimos aprovechar esa subida porque era, digamos, el token que se farmea en este DEX, y los que ya estábamos ahí desde el principio aplicando estas estrategias pudimos hacer un por 3 con este token, luego vender porque ya empezaría ese bear market, pero podremos utilizarlo de nuevo al estar tan bajo para farmearlo y ya hacer lo que queramos. Es decir, podemos venderlo pues por dólares normal en el propio DEX, que tenemos aquí la zona de swap, y lo venderíamos por ejemplo por moneda estable USDC, incluso podemos utilizar BUSD. Es una de las blockchains más accesibles del mercado. Pero lo importante es que tenemos diversas opciones para earn, para generar ingresos pasivos. Si vamos aquí a farming, podemos ver algunas muy interesantes. Tenemos pools increíbles. Vamos a marcarla aquí pues por APR para ver las más importantes, pero han sacado incluso una nueva de 4 monedas estables, es decir, una pool que se divide entre 4 monedas estables, que nos está dando casi un 30% anual. Sí, en monedas estables un 30% anual, pero esto no se queda aquí. Después tendríamos también pues la opción, si vamos a estables, además de ponernos esta, también nos pondrían algunas pools con el token propio de GLMR, es decir, no es el token de StellarSwap, sino que es el token fuerte de la blockchain, emparejado con moneda estable al 158% anual. Además es de APR, es decir, si haces interés compuesto con esto, que ahora veremos cómo hacer esto de forma automática, podría ser una verdadera locura. Además tenemos pues también pools con Atom USDC, BUSD con GLMR, si preferís por ejemplo esta a hacerla con USDC, pero obviamente el porcentaje pues es mucho más alto con USDC, y aparte nos pagarían la mitad en GLMR y la mitad en Stellar. ¿Esto cómo lo podríamos aprovechar? GLMR obviamente es la moneda fuerte y StellarSwap es la moneda del DEX, que en cuanto todo vuelva a empezar a subir también podría volver a multiplicarse por 30 y volver como mínimo a esos máximos que se marcaron antes de que empezara este bear market. Y además yo también espero que suba mucho más que eso en el futuro. Y ahora bien, ¿cómo podemos aprovechar esto al máximo? Y de varias maneras, e intentar hacer la mejor estrategia de farming posible. Tendríamos que utilizar Bifi Finance, una de las plataformas DeFi, un optimizador de yield. Yo creo que sin duda es el más importante, diría, de todo el mercado en los últimos años. Como veis, es un protocolo que ya salió en 2020 y que, bueno, se ha mantenido bastante estable. En los bull runs pues ha llegado a estar mucho más alto, obviamente, pero aún se ha mantenido ahí, aún siendo uno de los tipos de inversión más castigados en este bear market. Mantiene sus 40 millones de capitalización y sobre todo un TVL, es decir, el dinero que hay dentro del protocolo acumulado, farmeando y demás, de 400 millones, que es una locura. Básicamente lo que hace Bifi Finance es mostrarte, darte la oportunidad de entrar, por ejemplo, si le damos aquí en Moonbeam,
nos ofrece todas las mismas pools que tenemos en StelaSwap, en la red de Moonbeam, pero en vez de ofrecernos un APR, nos ofrece ya el APY, es decir, que si tú estás farmeando en esa pool, lo que hace Bifi Finance es buscar el mejor momento para claimear, recoger esa recompensa que te ha dado la propia pool y volverla a reingresar, haciendo ese interés compuesto y consiguiendo que tus porcentajes de intereses anuales sean mucho mayores. Además, lo bueno es que utiliza prácticamente todas las redes que hay y nos muestra, podemos hacer esto en otras blockchains. Por ejemplo, en Avalanche tenemos sus pools, en la BNB Chain, en la BSC tenemos sus pools, Matic, Harmony, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en las pools de Moonbeam, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, incluso un vault, una bóveda de StelaSwap, que básicamente lo que hace es darte un 374% anual de los tokens Stela que vayas generando, por ejemplo, en la plataforma de StelaSwap. Es decir, si estás, por ejemplo, en esta pool de moneda estable, lo que te pague en Stela, podrías tranquilamente venir a meterlo aquí y tendrías un 374% anual extra. Y si nos fijamos un poquito más, podemos ver pools bastante interesantes como DOT GLMR al 435% anual, es decir, dos monedas muy fuertes, monedas propias de redes blockchain juntas en un LP que nos ofrece un 430% anual, una verdadera locura. Y es por eso, porque al principio del vídeo os decía que os iba a enseñar algo que no solamente os pudiera servir para el momento en el que estamos, como por ejemplo es esta pool con monedas estables que no van a variar y vamos a estar generando intereses e ingresos pasivos de forma automática, sino que también tendríamos la oportunidad de que en el momento en el que el mercado volviera a recuperar, podríamos, en vez de a lo mejor solo comprar DOT y comprar GLMR cada una por su lado, que mejor que juntarlas y ponerlas a farmear al 400% anual, y así pues irías cogiendo tanto la subida del precio de las propias monedas como además generarías esos ingresos pasivos. Podemos ver otras también muy interesantes, incluso tenemos una de Ethereum con GLMR al casi 400%, la pool de GLMR con moneda estable USDC al 361%, es decir, en StelaSwap lo vemos al 158 de APR, pero claro, como te van ellos haciendo el interés compuesto todo el rato de la mejor forma, podemos alcanzar un 360%, una barbaridad. Y por aquí abajo también tendremos otras interesantes, la de BUSD, la de AVAX con GLMR, FTM con USDC al 30%, y bueno, esto ya podéis echarle vosotros un ojo. Pero al final, con lo que quiero que os quedéis de este vídeo es que existen muchas oportunidades para maximizar nuestra inversión y minimizar nuestro riesgo. Incluso en Bear Market podéis estar generando ingresos pasivos con monedas estables y después, en el momento que veamos una recuperación, en vez de comprar los tokens así porque sí y esperar a que suban, ¿por qué no también ponerlos a generar de esta manera y generar un dinero extra mientras, aparte ya de la inversión inicial? Para finalizar, como siempre, recordaros ese sorteo de $100 en USDT, que lo único que tenéis que hacer para poder participar sería estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo, que creo que se lo merece, y ponerme un comentario referente a lo que hayáis visto en el vídeo de hoy, si os gustan estas opciones, qué opináis de todo lo que está pasando o lo que queráis. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.